Buenos días, don Manuel. Muy buenos días. Tenemos la gran suerte de que un periodista de tanto renombre como tú hayas venido aquí a esta ciudad a interesarte por los desgraciados acontecimientos que podían haber ocurrido en cualquier sitio de España. Pero bueno, el tema de la entrevista no es lo que te ha traído aquí, es simplemente querer contrastar con una persona de tu renombre y de tu cualificación profesional. La primera pregunta es ¿cómo ves Ceuta? ¿Cómo ves el futuro de Ceuta? Hace tiempo que no venía, hacía tiempo que no ¿Conocías venía a Ceuta? Ceuta. Sí, sí, sí que Vale. lo conocía. He venido siempre a trabajar, es verdad, y hacía tiempo que no venía. He venido por asuntos de inmigración, por algún asunto relacionado con el crimen organizado, pero hacía tiempo que no venía. Y siempre que vengo me gusta pulsarlo porque creo que Ceuta es un sitio muy sensible, pero también un buen indicador de por dónde van las cosas en el país, en el resto de España, ¿no? Siempre que vengo aquí tengo la misma sensación. Cuando uno pasea por el centro de Ceuta, cuando uno está en una ciudad, primero, extremadamente tranquila, extremadamente segura, donde los problemas de convivencia, por lo menos, deben estar latentes o enterrados porque no se ven en el día a día. Y es cierto que cuando uno pasa más días y conoce más comunidades, pues se da cuenta de lo sensible que es este sitio, por su situación geográfica, evidentemente, por su particularidad, pero creo que siempre he sido de la opinión que Ceuta y Melilla deben ser los dos lugares a los que cualquiera que asuma el gobierno de España debe tener como en una caja especial, que es la caja a la que más hay que cuidar, ¿no? Esa caja a la que hay que sacar brillo, de la que hay que preocuparse para comprobar si todo está bien, Sí, por ¿no? su especial idiosincrasia y situación geográfica. Los 170.000 personas que deben vivir entre las Sí, dos sí, ciudades, señor. más o menos, me parece que son así, 85, 86 o algo así, bueno, pues creo que deben estar entre las prioridades de cualquier gobierno, ¿no? Y siempre lo he pensado así, yo creo que uno cuando está tan lejos de la metrópoli, por Sí, decirlo de sí, alguna sí. manera, nunca, nunca, nunca debe sentirse abandonado. Eh, ya le voy a pasar, o te voy a pasar a hacer una pregunta más genérica. ¿Tú crees que España es una democracia o una partitocracia? A ver, yo confío en que sea una democracia, ¿no? Yo creo que la democracia liberal es seguramente el menos imperfecto de todos los sistemas, ¿no? Yo creo que sí que la historia demuestra una cosa, que las democracias liberales han llevado a las cuotas de paz y de prosperidad allí donde han estado mayores de todo el mundo, ¿no? No hay otro sistema que haya llevado a mayor cuotas de paz y de prosperidad que la democracia occidental, ¿no? Otra cosa es que las democracias occidentales se desgastan y que las democracias occidentales se manosean, se manipulan, y como el término partidocracia a mí no me gusta, porque quiero pensar que no estamos en manos de partidos, sino que verdaderamente nosotros somos los soberanos que decidimos poner y cambiar a quien está en los gobiernos, ¿no? Yo creo que el principal problema de la democracia española, que sí que creo que es una democracia, son precisamente sus partidos y son sus políticos. Políticos. Creo que ese es el principal problema que tiene, ¿Tú ¿no? serías partidario de que los dos grandes partidos en fin, que han transitado, valga la redundancia, la transición, dos partidos constitucionalistas, grandes partidos democráticos como son el Partido Popular y el Partido Socialista, debieran de llegar a un acuerdo que se le facilitara al gobierno a aquel que tuviera mayor votos en las urnas y no depender de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que yo creo que no nos conviene? Yo creo que de aquellos polvos vienen estos lodos, de los errores de esos dos grandes partidos nacieron eso que se llamó la nueva política, Sí, que trajo alguna cosa verdaderamente interesante, pero que básicamente se ha convertido en meternos a todos en trincheras, ¿no? En cavar trincheras y convertir a nuestra sociedad en una sociedad completamente polarizada, ¿no? O está uno en la trinchera de la extrema derecha, en la trinchera de la extrema izquierda, y además, si te acercas un poco a un lado, eres un fascista, y si no, eres un filoetarra, y si no, eres un... Quiero decir, esas palabras tan gruesas, el lenguaje es algo muy delicado. El lenguaje mata, el lenguaje también aporta paz, y el lenguaje es lo primero que los políticos no han cuidado, ¿no? o sea que Si perdón, todo es sí, terrorismo, el verdadero claro, terrorismo pierde valor. Si todo es claro. fascismo, al verdadero fascista no se le va a Los reconocer. extremos nunca son buenos, No, no, los extremos son pero abominables.
estarás de acuerdo conmigo que últimamente en el Parlamento, por lo menos a mí, yo veo que los debates parlamentarios pues se faltan al respeto, hay palabras soeces, entonces yo Pero creo que, claro, que los españoles no nos merecemos. Pero yo creo que eso es un problema, como decía antes, Sí. el principal problema de la democracia española son los políticos que hay en la democracia española. No hay un debate de nivel nunca, no hay nadie que mire a largo plazo. ¿Cuántas leyes educativas, cuántas reformas educativas hemos tenido en democracia? Una cada 4 años prácticamente. Y eso no es bueno, claro. Claro, eso es nefasto, o sea, porque al final la educación es lo que sustenta, es el cimiento de todo, y nadie se ha preocupado por hacer una política educativa a largo plazo, ¿no? Es decir, y nadie se preocupa por tratar la inmigración a largo plazo, y nadie se preocupa por tratar la integración de esa inmigración. Somos un país cortoplacista en esas cuestiones, ¿no? Tenemos políticos cortoplacistas, políticos que solo les interesa los 4 años de bienestar que van a tener ellos, permanecer ahí, si pueden renovar, pero ya está, ¿no? Yo gracias a Dios, la vida me llevó por un destino alejado del periodismo político, y los políticos, cuando trato con ellos, lo saben. Hace poco me lo recordaba una delegada del gobierno en Madrid, me decía: bueno, me parece muy bien lo que haces, pero claro, es que siempre hablas fatal de nosotros. Y le digo, porque es lo que he visto, ¿no? O sea, allí donde la política interviene, prostituye y ensucia todo, ¿no? Llámese la policía, llámese la Guardia Civil, llámese el fútbol, llámese cualquier cosa. Entonces, una preguntita que esta siempre se la hago a las personas que entrevisto. ¿Tú crees que la corrupción es una cosa consustancial con el poder o que siempre lo sobrevuela? Yo creo que en cualquier sociedad tiene que convivir con un nivel de corrupción, ¿no? Porque muchas veces, para que las cosas funcionen, las sociedades consienten ese nivel de corrupción. Lo que pasa es que ahí hay que poner los medios para que ese nivel sea el mínimo, el inevitable, el que te hace un individuo de forma aislada, no tener un sistema que facilite la corrupción, ¿no? Hay estudios, esto no lo digo yo, sino que hay estudios de gente que sabe mucho más que yo de esto, que dice, por ejemplo, que los países con mayor índices de corrupción son los países que a mayores puestos de libre designación tienen en la administración. Es decir, si nuestra administración estuviese profesionalizada, como está la australiana, por ejemplo, ¿no? La administración australiana, prácticamente hasta subsecretario de Estado, todos los puestos son de carrera. Nadie puede llegar después de unas elecciones y cambiar todo el organigrama de un ministerio. No, está terminantemente prohibido por la ley, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho España? España no se ha dotado de los mecanismos suficientes para evitar la corrupción. Es cierto que la corrupción de hoy no es la que había hace 15 años, donde había una sensación de impunidad absoluta, donde parecía que nadie iba a responder, y ahora no. Ahora ha habido gente que se ha sentado en el banquillo, que ha sido condenada y que ha pagado con penas de cárcel, ¿no? Pero todavía queda mucho por limpiar, y que sobre todo quedan muchos mecanismos por implementar, por poner en marcha para evitar esa corrupción, ¿no? No puede ser que cuando llega un partido a gobernar una ciudad, a gobernar una comunidad autónoma, a gobernar un país, tenga la potestad de prácticamente laminar a toda la administración que había hasta ese momento para poner a los suyos, a sus colegas, a los de su chiringuito, ¿no? Eso facilita la corrupción, evidentemente. ¿Tú eres partidario de limitar los mandatos del gobierno, por ejemplo, como hacen en Estados Unidos? Sí, eres absolutamente. Yo soy partidario de limitar los mandatos en casi todo. En casi todo, ¿verdad? Creo que no es bueno que nadie se perpetúe en un puesto, ¿no? Ya sea comisario de policía o ya sea general de una zona. Creo que no es sano, ¿no? Que hay que abrir las ventanas y airear de vez en cuando, ¿no? Y en la política especialmente, ¿no? Porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Don Manuel, y otra cosa, acabamos de vivir un mundial en un país, Qatar, que no respeta los derechos humanos. ¿Esto no es algo hipócrita de que se haya consentido? Mira, yo creo que el fútbol puede con todo. O sea, creo que soy de los que opina que el fútbol puede con todo. Pero no deja de ser una hipocresía, ¿no? Y que, claro, pero igual que antes te hablaba del nivel de corrupción tolerable, también te hablo del nivel de cinismo y de hipocresía que todas las sociedades asumen, ¿no? Nos llevamos las manos a la cabeza porque el Mundial se celebra en Qatar, que es un país abominable, que no tiene derechos humanos, pero hace 4 años nadie le preguntó a Rusia si respetaba los derechos humanos o no. Y 3 años y pico después de ese Mundial,
Rusia estaba bombardeando Ucrania y devastando Ucrania, ¿no? Y entonces nadie se preguntó por Rusia, ¿no? Y nos llevamos las manos a la cabeza con Qatar, pero todos los países de Occidente tienen acuerdos muy favorables comercialmente con China, que es otro país que no respeta los derechos humanos, ¿no? Quiero decir que ese nivel de hipocresía seguramente también sea necesario para que el mundo avance, ¿no? Yo creo que el mundo del fútbol es un mundo especialmente corrupto, ¿no? Se ha visto muchísimas veces. El mundo igual que los comités olímpicos internacionales, el Comité Olímpico Internacional se ha visto salpicado por la corrupción permanentemente. La FIFA es otro, bueno, pues es otro símbolo de corrupción al fin y al cabo, ¿no? Y cuando uno tiene el poderío que tiene Qatar, corrompe muy fácilmente, y creo que es lo que ha ocurrido. Y ya la última pregunta, porque no quiero extenderme mucho, bastante has dicho y lo has explicado muy bien. ¿Tú no crees que ya es hora en nuestra querida nación España de olvidar siempre lo de la guerra civil y siempre removiendo las cosas, que en vez de buscar lo que nos une siempre al distanciamiento, a remover el odio? Yo creo, habría que sacar una ley. Yo no digo que a las personas que quieran recoger sus fallecidos que le ayuden, en fin, que se haga todo lo que se tenga que hacer dentro de la moralidad y de la humanidad, pero ya que salga una ley que diga, señores, ya se ha acabado, vamos a mirar hacia adelante y vamos a quitarnos de en medio esta lacra que siempre la tenemos encima. Yo creo que en España, si no hubiese habido guerra civil, ya iríamos a las guerras napoleónicas o a las guerras carlistas o a cualquier otro conflicto para buscar el enfrentamiento, ¿no? Yo creo que España es un país endémicamente enfermo de eso, de enfrentamiento, ¿no? ¿Y no es una pena eso? No sé por qué, no sé cuál es la razón. Sí, eso tampoco, por eso, y no es una pena. No sé cuál eso. Es la razón, no lo entiendo, ¿no? Pero sobre todo, por supuesto, como tú muy bien has dicho, cualquiera que tenga un muerto enterrado en una cuneta tiene todo el derecho del mundo. Todo el derecho, sí, eso no. A sacarlo, sea del color que sea. Sea del color que sea. Muerto, quiero decir, que eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero si tenemos memoria, hay que tener memoria para todo. No se puede tener memoria para 1936 y no tenerla para el año 2000, donde todavía se asesinaban políticos, guardias civiles y policías, ¿no? No podemos hacer un borrón y cuenta nueva y decir que ya es época de paz y que ya ha pasado todo aquello y volver al año 36, ¿no? ¿Por qué no volvemos al 2000, al 2005? Efectivamente. Todavía ETA asesinaba, ¿no? Si tú recuerdas a ETA, bueno, pues se te dice que ETA ya se ha terminado. Bueno, pues... Y yo creo que ese ánimo de remover y de ánimo de sacar cosas del pasado... Yo nací en el año 67, no nací en democracia, pero casi, con 8 años, o con 10 años más bien, llegó la democracia, con lo cual yo he vivido en democracia, ¿no? Y a mí verdaderamente Francisco Franco me la trae absolutamente al pairo. O sea, me parece una figura histórica, como tantas otras, pero me da absolutamente igual. Y seguramente si no hubiese habido el empeño de que se hable de Franco, con algún interés espúreo, casi todo el mundo pensaría como yo, que Franco nos da absolutamente igual desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, hay quien, me imagino, que por unos intereses espurios y bastardos le apetece que se siga hablando de Franco seguramente, a lo mejor en lugar de hablar de, bueno, pues de lo que te decía hace un momento, ¿no? De que hace apenas 20 años todavía los concejales en Euskadi tenían que mirar para atrás para que no les pegase un tiro en la nuca, ¿no? Sí, no podemos olvidar a todas aquellas personas que han dado su vida, nunca mejor dicho, por España, porque hoy nosotros vivamos mejor. Y eso es mucho más reciente que a lo que se quiere volver. Eso es de hace nada. Y la manía también, y ya con esto terminamos, que se tiene ahora por juzgar los hechos que pasaron hace muchos años con los parámetros de hoy también. Eso sí que es terrorífico. Es terrorífico. Eso es terrorífico, ¿no? Querer aplicar los estándares de hoy a la conquista de América, por ejemplo... Claro, no sé, digo la conquista de América como podría decir cualquier otro acontecimiento histórico o cualquier otro comportamiento, ¿no? Yo creo que en esta época donde las pieles son tan sensibles, ¿no? Donde falta tanta formación, faltan tantas lecturas, falta tanto conocimiento de la historia, porque también se ha hecho un empeño por desterrar de los programas académicos el conocimiento de la historia o el conocimiento de la filosofía. Yo creo que uno de los principales problemas que estamos teniendo es esa falta de formación, esa incultura, al fin y al cabo, en las generaciones, ¿no? Ahora nos gobiernan verdaderos analfabetos, ¿no? en muchísimas materias. Desgraciadamente. Creo que ahora, de verdad, nos gobiernan, y en el Parlamento, no solo los que gobiernan, en la oposición hay verdaderos analfabetos a los que les costaría hacer un cronograma de la historia de España, por ejemplo, ¿no? Y eso es un drama.
Eso para mí es un drama. Pues don Manuel, muchísimas gracias por la amabilidad que ha tenido. A Es vosotros. un honor para los ceutíes que para mí un placer venir que tú aquí hayas a Ceuta. dado unas pinceladas y te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.